buenos días a todos los que nos estáis siguiendo, sea en directo, sea en diferido por internet. Abrimos ahora este diálogo que hemos preparado con motivo de esta actividad que realizamos durante todo el fin de semana, que es Ola Cerámica 2021. Esta actividad la organiza la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica, aunque también estamos, digamos, coaligados con otros municipios de otras ciudades, de otros países, de Italia, de Portugal, de Francia, de Rumanía, de República Checa, de Alemania. O sea que realmente somos muchos países los que estamos hoy celebrando esta actividad de Ola Cerámica, que en cada país se llama de una manera diferente. Los italianos, que son los que empezaron, la llaman Buongiorno Cerámica. Bien, pues decir que estamos muy contentos de la respuesta que hemos tenido. El año pasado fue realmente impresionante porque tuvimos que readaptar el formato de presencial a online y visto el éxito que tuvo el online, hemos decidido que a partir de ahora sea un formato híbrido, online y presencial. Online tenemos vídeos, se han presentado más de 65 vídeos en Ola Cerámica que ya se están emitiendo desde las 10 de la mañana, los podéis seguir por nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Facebook. Y decir que hoy y mañana quien quiera también puede colgar sus fotos en Instagram con el hashtag Ola Cerámica, fotos relacionadas con la cerámica, cualquier cosa, cualquier cerámica que tengáis en vuestras casas. Si sois ceramistas, lo que estáis haciendo, fotos de vuestro taller, etcétera, con el hashtag Ola Cerámica para que le podamos dar la máxima difusión posible. Luego hay toda una serie de actividades presenciales que, lógicamente, os podéis imaginar de que con la pandemia todavía atacando, o sea, aunque se haya apaivagado un poco, no podemos celebrar muchas actividades presenciales. Y eso es así, de manera que vamos a ver si esto lo hacemos así. Ups. Vamos a ver, aquí había de ver la vista del hablante. Bueno, entonces vamos a hacer estas actividades presenciales, puertas abiertas, etcétera, en los museos, talleres, etcétera. Y finalmente vamos a hablar de lo que hoy nos ocupa, que es este diálogo sobre un tema que nos parece muy importante a nosotros, que es la cerámica post-COVID, retos y oportunidades para el sector cerámico. Entonces, este diálogo, que es ¿qué ha pasado con la COVID-19 en nuestros talleres, en nuestros municipios? Y sobre todo, ¿qué retos ha supuesto? Y aún mejor, yo creo, ¿qué oportunidades tenemos de cara al futuro? De manera que hemos invitado a 4 ponentes. La primera es María Jesús Pérez Lozano, que es concejala de Artesanía del Ayuntamiento de Talavera de la Reina y presidenta de la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica, que agrupa unos 25 municipios relacionados con la cerámica en España. Hemos invitado también a Antonio Suárez Martín, que es el director del Centro Albaicín de Granada. Gracias, Antonio, por estar hoy aquí con nosotros. Y aunque tu especialidad no es la cerámica, nos interesa también mucho tu opinión, precisamente por no ser tan especialista en cerámica, porque a veces la cerámica estamos tan metidos dentro que es aquello de que el árbol no te deja ver el bosque. También tenemos con nosotros a Pau Vicedo Mollà, que es alfarero de Agost en Alicante. Él sigue haciendo la técnica, podríamos decir, tradicional de alfarería de Agost, el famoso barro blanco de Agost, que tan apreciado es, sobre todo para recipientes para agua, porque le da una frescor increíble, pero que le ha sabido dar una renovación sin perder la identidad, y es un tema que nos interesa mucho, cómo lo ha conseguido y también cómo está, digamos, comercializando su producción a nivel online, que yo creo que es uno de los casos de éxito que tenemos en este país, sobre todo partiendo de la alfarería tradicional. Gracias, Pau, también por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. Y finalmente tenemos a Toño Naharro, que es alfarero de Navarrete, en La Rioja, y es también miembro fundador de algo, una actividad o una institución o como le queráis llamar, una marca artística que es Alma de Cántaro,
y que, bueno, luego Toño, cuando intervenga, nos gustaría que nos explique un poco cómo se conjuga esto de ser un alfarero que está haciendo una alfarería pues, partiendo de la tradición, una cerámica muy novedosa, que ya la veremos, y con estas actividades, estas performances, que yo he podido asistir a una, por cierto, y me gustó muchísimo, que llama Alma de Cántaro, ¿no? Bueno, gracias a los cuatro por estar hoy aquí. Yo soy Oriol Calvo Vergés, yo soy el gerente de la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica y mi papel aquí es de moderador del debate, que yo estoy seguro que no va a hacer falta moderar demasiado. Creo que tenemos ya una calidad increíble de ponentes como para que pues, el debate o el diálogo pues, vaya funcionando por sí mismo. En cualquier caso, sí que vamos a hacer diferentes rondas de intervenciones y la primera ronda sería que cada ponente se presente y explique, por favor, cómo ha vivido desde su punto de vista personal, pero sobre todo también profesional, todo este año y pico ya de pandemia, que ha supuesto para ellos la vivencia de esta pandemia. Bien, voy a dar, por el mismo orden que hemos dicho antes, la palabra primero a María Jesús Pérez Lozano, presidenta de la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica y concejala de Talavera. Adelante, María Jesús, abre el micro, por favor. Bueno, buenos días a todos. Ya he estado hablando un poquito antes con los ponentes y bueno, a todos los que estéis conectados, pues daros la bienvenida. Como bien decía Oriol, ha sido bueno, y sigue siendo, ¿no? una situación muy complicada por la que se está pasando. Yo como responsable tanto del área en la Concejalía de Talavera como en la Diputación Provincial, que también llevo el área de artesanía, pues está viendo cómo el sector, sobre todo los talleres, lo están pasando mal. Desde la asociación estamos intentando el que seamos en la unión de todas las ciudades que la están componiendo. Se tiene un programa de mandato, por decirlo así. En la última reunión que tuvimos, os puedo decir o destacar, por ejemplo, las rutas de artesanía, que se intentaban hacer, la ruta de los murales, que fuera un poco más presencial. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado a todos que online y el vender a través de la red y todo lo que sea a través de las redes está teniendo muchísima aceptación, con lo cual estamos trabajando en hacer una ruta de cerámica, de murales, de talleres, todo con geocalizaciones para que se pueda visitar y también que municipios que a lo mejor no estén atraídos por pertenecer a la asociación puedan entrar y participar en ella. ¿Qué deciros de promocionar? Estamos abiertos a cualquier promoción, a cualquier iniciativa, con los premios nacionales de artesanía que también los estamos dando. Estamos intentando el tener esa asamblea y el tener visibilidad en este año con la entrega de esos premios, pero yo creo que sobre todo es el intentar desde esta asociación apoyar al sector, que creo que es fundamental. Hablo Oriol y tengo ganas de ver eso del alma de cántaro que nos lo explique Toño, y tanto como Pau, esas novedades que yo se lo comentaba él antes de conectarnos. Yo tuve la oportunidad de estar el jueves en Madrid, en Casa de Cor. No había estado nunca y es como un diseñador ha cogido un edificio entero a través de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ha cogido artesanos de toda la región y ha aplicado el diseño a la artesanía. Os puedo asegurar que es impresionante. Yo por la parte que nos toca Talavera, no sé si conocéis a San Ginés, a Mónica, ha hecho un mural en un salón que, con un diseño totalmente diferente, que impresiona, pero os hablo de eso como os hablo de la espartería, de cualquier técnica artesana que se ha llevado a un diseño totalmente novedoso y que yo creo que es la tendencia. Está muy bien el que, como digo yo, el recuerdo que se lleva de cualquier ciudad, el regalito que se quiere llevar, pero creo que tenemos que tender a otro tipo de comercialización y a otro tipo de artesanía y de cerámica en este caso. Yo lo vi así el jueves en Madrid y creo que es la tendencia y los ponentes que estaban allí así lo hicieron ver. Entonces, desde la parte que nos toca como asociación,
tenéis nuestro apoyo y Oriol es en eso, yo creo que es el que tiene más experiencia en todo esto junto con vosotros y de verdad estará a vuestra disposición y nada, deseando escucharos. Así que muchísimas gracias por estar un sábado y por poner vuestra experiencia encima de la mesa. Gracias a todos. Bien, muchas gracias María Jesús por esta primera intervención explicando un poco la situación en Talavera de la Reina y bueno, también felicitar a Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo por esta distinción de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, esta declaración que os hizo la UNESCO, si no recuerdo mal era el año pasado, porque lo hemos comentado más de una vez, esto ha sido un hito, yo creo, en la cerámica española y es uno de los temas de los cuales tenemos que estar todos orgullosos, pero sobre todo pues, la gente de Talavera y Puente, ¿no? Así como los de, digamos, de Talavera o de Puebla en México. Bueno, vamos a pasar, a ver cómo lo hacemos esto, hay que ir cambiando. Vamos a pasar la palabra ahora a Antonio Suárez Martín. Antonio, tú eres director, como hemos dicho, del Centro Albaicín de Granada, que es el Centro de Referencia Nacional de Artesanía. Explícanos cómo habéis vivido vosotros la pandemia, pero también explícanos un poco qué es esto de ser el Centro de Referencia Nacional de Artesanía, porque creo que es un tema que nos interesa mucho a todos que nos lo cuentes. Adelante, Antonio, muchas gracias. Bueno, buenos días, lo primero a todos. Muchísimas gracias a la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica por ofrecerme la oportunidad de acompañaros en Hola Cerámica. Y creo que para nosotros es una oportunidad además de estar aquí por esto de poder explicar lo que es el Centro de Referencia Nacional, porque es un gran desconocido y creo que en el futuro va a abrirnos muchas puertas para poder colaborar y trabajar conjuntamente con la asociación vuestra en temas relacionados con la cerámica y ahora veréis por qué. Los Centros de Referencia Nacional es una red de centros de formación. En principio son centros de formación, pero la idea es que sean algo más. Es una red de centros que están por todo el territorio nacional. Actualmente somos unos 33, la idea es llegar a 50, que nos centramos en unos sectores productivos concretos. La idea es que haya un centro en España o una entidad en España que sea como la punta de lanza de un sector productivo en España. Evidentemente dependemos del SEPE y del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas a las que pertenecemos, aunque nuestra actividad es nacional, con lo cual ya el impulso que tenemos que darle a nuestra actividad sobrepasa ya, como en nuestro caso hasta ahora, que veníamos desarrollando actividades solo en Andalucía, para convertirnos en un centro que debemos desarrollar actividades de ámbito nacional. Y como decía, hay centros por sectores, actualmente hay 33, pero existen 26 familias profesionales. De estas 26 familias profesionales, hay una que es la de arte y artesanía, que tiene 6 áreas profesionales. Se ha dividido en 6 áreas porque es tan grande la artesanía, tan poliédrica, que evidentemente no es como el de energía renovable, o el de química, o el de automoción. Bueno, pues en artesanía hay 6 centros de referencia, hay 3 centros de referencia nacional en arte y artesanía. Uno de joyería en Córdoba, uno de artes escénicas en Madrid, en el Instituto Nacional de Artes Escénicas, y las otras 4 áreas profesionales las llevamos nosotros desde el Centro Albaicín de Granada, que son las de cerámica y vidrio artesanal, son las de fabricación y reparación de instrumentos musicales, son las de recuperación, reparación y mantenimiento artístico, y el cajón desastre del área profesional de artesanía tradicional, que es donde va todo lo demás. Por tanto, una de nuestras áreas profesionales en las que debemos de empezar a desarrollar diferentes actividades y acciones es el de la cerámica y el vidrio artesanal. Como os decía, son más allá que un centro, porque nosotros tenemos como 3 ejes de intervención. Uno primero, que es la observación y la investigación. Uno segundo, de desarrollo, innovación, formación y experimentación. Y uno tercero, que será lo que dará mucho que hablar en el futuro, que es de evaluación y acreditación de competencias profesionales. ¿Vale? Son nuestras 3 ejes a través de los cuales tenemos que desarrollar todas las acciones que realicemos para todo el territorio nacional. Para el primero, por ejemplo, observación e investigación, para que hagáis una idea, por lo que hemos hecho, hemos creado conjuntamente con la Universidad de Granada una cátedra de innovación en artesanía, diseño y arte contemporáneo, con la idea de generar una especie de estructura que se centre en la investigación en todas las disciplinas universitarias en el ámbito de la artesanía. Materiales, gestión empresarial, diseño, relaciones laborales con el tema de la prevención de riesgos, y así a todo lo largo, etcétera,
porque hemos detectado que en todas las facultades universitarias ahora se genera mucha investigación, desde que además los estudiantes también tienen que investigar, y podemos casar la investigación que se realiza en todas las disciplinas universitarias con la artesanía. Es por poner un ejemplo, ahora de hecho estamos a punto de sacar, ya llegaron las pruebas de editorial, un libro que se llama Repensar la artesanía, con estrategias para impulsar la artesanía tras el COVID, que se ha realizado con especialistas prácticamente de toda España. Es para que unidad, es decir, también pues, realizamos encuestas, detectamos las necesidades, necesitamos saber qué necesita el sector profesional, mantenemos un contacto muy cercano, por ejemplo, con oficio y arte, al final la Organización Española de Artesanos, con Fundesarte, bueno, y después tenemos también, pues, evidentemente, relación pues, con las diferentes comunidades autónomas, Artesanía de Galicia, Artesanía de Cataluña, con la Comunidad Valenciana, Murcia, etc. Intentamos mantener una estrecha colaboración con todos ellos, porque al final las asociaciones profesionales sois quienes nos nutrís de información. De hecho, seguramente algún correo nuestro habéis recibido con alguna encuesta en los últimos meses, seguramente habéis recibido muchos de vosotros. Y más o menos eso es lo que hace un centro de referencia nacional. Por eso, como decía al principio, es muy importante que en el futuro podamos desarrollar acciones de forma conjunta. Nosotros estamos a vuestro servicio. Si vosotros tenéis una necesidad como asociación para impulsar cualquier cuestión, nos lo decís, podemos incluso plantear algún proyecto para ponerlo en marcha. Luego os lanzo desde aquí ya la invitación. Y bueno, es decir, nosotros como evidentemente un centro público, por la pandemia la hemos vivido relativamente cómodo, evidentemente. Sí es verdad que hemos aprovechado para trabajar en poner en marcha el Centro de Referencia Nacional, porque prácticamente se creó a final del 19 y nada más empezamos con la pandemia y se paralizó todo. Pero aprovechamos para internamente organizarla y también organizamos una jornada dentro de un proyecto que además ahora ha sido valorado como buena práctica europea a través del Craft Cup, donde participa Fundesarte, que es el proyecto ADA, Artesanía, Diseño y Arte Contemporáneo. Lo que hacemos es juntar diseñadores con artesanos, como otros proyectos que se hacen similares en España, y lo que hacemos después es que los prototipos pues, se ofrecen a tiendas institucionales de museos del territorio para que puedan venderse después esos productos, ¿no? Entonces, un proyecto, este año, evidentemente, con la pandemia, nos centramos en la parte formativa, que eran las jornadas técnicas, y bueno, lo hicimos a través de YouTube, lo estamos haciendo ahora, y la verdad que una participación interesante, porque como yo siempre digo en estas cosas, hemos aprendido que de tener 70, 80 personas en nuestro foro, a tener 4.000 personas viendo la jornada, pues evidentemente también trae cosas buenas este tipo de iniciativas, como el poder ofrecer de forma online la actividad que desarrollamos, ¿no? Y bueno, principalmente ha sido lo que puedo comentar así en una primera intervención. Pues muy bien, muchísimas gracias por tu intervención y por habernos también aclarado un poco en qué consiste este centro Albaicín, que es un centro de referencia nacional de artesanía. Ahora pasaremos la palabra a Pau Vicedo Mollá, que es alfarero de Agós, muy joven, como podéis ver, y que yo creo que ha sabido partir de la tradición, pero a la vez renovarla, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo de buenas prácticas de cómo no hay que renunciar para nada a lo que somos, al contrario, lo que hay que hacer, y desde aquí, desde la Asociación Española de la Cerámica, lo hemos dicho muchas veces, que es que la cerámica, como todo en el mundo y como todo en la vida, debe ser útil a la sociedad. A la que tú no eres útil a la sociedad, tú desapareces. Entonces, es posible que mucha de la alfarería que funcionaba hasta hace 15, 20 o 30 años le era útil a la sociedad, pero en este momento no lo sea, porque ya tenemos agua corriente en las casas por muchísimas otras razones, y por lo tanto hay que, como decía antes Antonio, repensar la artesanía, e incluso, más que repensar, a veces incluso reinventarla, ¿no? Y sobre todo implementar nuevos canales de venta. Yo creo que aquí Pau Vicedo también nos puede explicar un poco su experiencia. Pau, explícanos pues qué hacéis en la alfarería La Navá de Agós, y sobre todo también cómo habéis vivido la pandemia en todos estos meses. Adelante, Pau. Hola, bueno, buenos días. Pues a ver, la pandemia, pues al principio me imagino que como todo el mundo, mucha incertidumbre. De hecho, es cuando se declaró el confinamiento y tal, estuvimos trabajando
2 semanas, porque tampoco sabíamos si iba a durar mucho y mira, nosotros continuamos nuestra marcha y esto se pasa enseguida y tal, pero a los 15 días de estar allí, produciendo, trabajando de manera entre comillas normal, pues ya por lo menos yo hablo de mi experiencia personal, me estaba ya empezando a inquietar un poco de no sonaba el teléfono, no llegaba absolutamente ningún email y digo, ostras, esto pinta muy mal. Y al final, pues tuvimos que entrar en ERTE, que en principio no lo habíamos valorado, o sea, nosotros teníamos la idea fija de seguir trabajando, pero al ver este parón tan fuerte y cómo se iba grabando, también en la tele cuando se obligó ya directamente a parar de trabajar y entonces pues estuvimos en ERTE abril y todo mayo y a partir de junio ya progresivamente nos volvimos a incorporar y la verdad es que nos encontramos una sorpresa muy grata porque teníamos muchos pedidos, la gente que no había podido venir antes, la gente tenía muchas ganas de comprar y la verdad es que la reacción fue muy inesperada, no nos esperábamos que iba a haber una avalancha de pedidos como la que tuvimos. Pienso también que esto se debe a que tuvimos la suerte de que en estos momentos, y desde ya hace algún tiempo, no estamos haciendo cerámicas que estén muy... al final en España todo está relacionado con el turismo de una u otra forma, pero no estamos haciendo lo que se llama propiamente souvenir. Desde la crisis de 2008, aquello, lo poco que teníamos lo fuimos dejando porque hubo un parón muy fuerte en el tema del turismo y poco a poco nos hemos ido reorientando. Entonces, eso un poco nos ha salvado y también que no ha sido por la pandemia, ya hace algún tiempo que estamos trabajando el tema online. Abrimos una tienda online, pues creo que en 2014, con todos nuestros artículos. Y desde hace un par de años venimos pegándole bastante fuerte a las redes sociales, publicando periódicamente, cuidando la imagen, explicando bien los procesos y en definitiva, que la gente que capte lo que realmente es el valor de cada producto que hacemos, ¿no? Al final yo lo único que quiero es que la gente pueda percibir de las piezas que hacemos lo mismo que yo percibo de ellas, explicarle qué sentimos nosotros cuando las hacemos para que la gente cuando las vaya a comprar valore que esto no es... si solo lo cuentas por forma utilitaria, realmente te puedes ir a los chinos y te puedes comprar un tupper, pero esto es otra cosa. Esto es utilidad y esto también es cultura. Y también puede ser diseño, autenticidad y piezas únicas. Y entonces hemos estado trabajando un poco en toda esa línea y la verdad es que está yendo bien dentro de lo que cabe, porque al final si la economía está mal, estamos todos interconectados y podríamos todos estar mucho mejor, pero digamos que entre comillas hemos salvado un poco la papeleta esta de la pandemia y ahora que ya vemos que tenemos ganas ya de que se termine, de que se abra todo y retomar la normalidad, a ver qué es lo que pasa. Una pregunta, Pau. ¿Cuántos trabajadores tenéis en vuestro taller en La Navá? ¿Cuántos sois trabajando? Nosotros somos 6. 6. Vamos. ¿Sois de la familia o tenéis personas externas o cómo va? Pues vamos a ver. En realidad somos de la familia, tenemos un solo trabajador externo, ¿vale? Y los demás somos familia más cercana o un poco más lejana, pero todos pertenecemos a la misma, por decirlo así, a la misma saga de alfareros, ¿no? Bueno, los apellidos Vicedo y Moyá son una constante en Agos en todas las alfarerías. Se puede decir porque sí. Yo que llevo muchos años trabajando con gente de Agos, el apellido Vicedo y el apellido Moyá aparece constantemente. Gracias por esta primera aportación y también por haber sabido, digamos, tener primero esta posibilidad, o que habéis acertado yo creo de lleno, en renovar un poco lo que eran las formas tradicionales de Agos y después sobre todo pues por haber implementado estos canales de venta online y que tú mismo has explicado que os ha sorprendido la buena acogida que ha tenido sobre todo en la época de pandemia. ¿Qué ha pasado en otros sectores? Pero en la cerámica yo quizás es la primera vez que lo oigo de una forma tan clara. Bien, vamos a pasar a nuestro cuarto ponente, que es Toño Naharro, también soy alfarero de la alfarería Naharro de Navarrete, en La Rioja.
y que nos explique también, Toño, qué es lo que hace, cómo ha vivido él también la pandemia y que nos explique también cómo funciona este alter ego que es Alma de Cántaro. Adelante, Toño. Muy bien, pues nada, nosotros en el taller estamos, mi mujer y yo, Loles, y creamos este proyecto en el 2012 y bueno, lo que queríamos era actualizar un poquito la alfarería de Navarrete y creo que por ese camino vamos bien porque hasta ahora, pues bueno, nos ha funcionado y se va quedando atrás eso que tú estabas contando, que esas piezas tradicionales que tanto nos gustan, pero que ya no se usan y si no se usan no se venden. O sea, nos actualizamos o no vamos bien. El taller tiene unos 300 metros, no hay ningún tabique, convive igual la pieza acabada como la producción, como la escuela que tenemos. Tengo 40 alumnos y bueno, eso que hablábamos un poquito de diversificar y de no poner, como tú bien decías, lo de todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Y bueno, eso nos ha venido bien porque todo esto lo hicimos ya desde el principio, antes de la pandemia, y es lo que nos ha ayudado un poquito a tirar. Hemos estado trabajando con los alumnos siempre que se ha podido en pandemia, estamos haciendo diseño, trabajamos mucho con la Escuela de Diseño de La Rioja y bueno, así bebemos todos de todos. A partir de ahí, pues tengo esa otra rama de las piezas de autor que es, no sé, es lo que me da más libertad y en lo que mejor me puedo expresar. Y luego la parte de Alma de Cántaro. Alma de Cántaro lo creamos en su día porque necesitábamos abrirnos esa difusión del taller con el menor coste posible. Entonces creamos una historia que era relacionar cualquier tipo de actividad con la alfarería y la cerámica. Y así creamos eventos como podían ser ponencias, hemos hecho cine cerámico, hemos estado haciendo performance, tenemos también catas de vino, de aceite. Siempre que hemos hecho alguna cosa de estas, la hemos relacionado, como he dicho antes, con el mundo de la alfarería y la cerámica. Trabajamos mucho lo que es el tipo de alfarería de encargo y cerámica, tanto la pieza mural como este tipo de piezas ya con más diseño. Y bueno, así nos vamos más o menos defendiendo. ¿Y la crisis cómo la habéis sufrido o cómo la habéis pasado? ¿Ha sido duro? Bueno, esto ha sido una montaña rusa porque, claro, como bien decía Pau, ¿no? A lo primero decimos, bueno, vamos a seguir trabajando como lo hacíamos ya, esto ya pasará y, bueno, eso, ¿no? A las 2 semanas el teléfono no suena, nosotros seguimos produciendo y empieza ya la montaña rusa hacia abajo, ¿no? Y dices, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todo esto? ¿Cómo vamos a vender? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Siempre que hablo de sobrevivir, hablo del taller. Y, bueno, por suerte, hemos seguido teniendo pedidos, hemos seguido funcionando, también hemos tenido ese tiempo para crear y para atrevernos a hacer otras cosas que había en la cabeza. Y, bueno, de esta pandemia, pues también me han salido un par de exposiciones que tendremos y ahí estoy creándolas. Un poco eso, lo de mirar hacia adelante y poner toda la energía en ver cómo podíamos salir de esto, supongo, como hemos hecho todos. Pues muchas gracias, Toño, por esta visión desde La Rioja de cómo habéis vivido la pandemia y también por esta nueva visión que habéis iniciado con estas actividades, digamos, creando sinergias yo recuerdo que era una especie de poesía, obra de teatro, la que pudimos ver en Navarrete cuando vinimos con la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica. La verdad es que nos encantó la propuesta porque estáis ahí con el barro. Y bueno, yo creo que en parte es uno de los caminos de futuro, ¿no? Igual que hay otros muchos caminos, ¿no? En la cerámica. Creo que la cerámica tiene
es muy agradecida en este sentido, ¿no? Que sus posibilidades son, no diré infinitas, pero son realmente muy amplias. Nos permiten a nivel visual, a nivel plástico, pues realizar de todo, desde piezas utilitarias hasta performance con el barro, ¿no? Entonces, Claro. esto es la riqueza. Yo creo que la cerámica debe reinventarse constantemente. Y es verdad que siempre hablamos de crisis, pero bueno, yo creo que llevamos ya muchos años y muchos siglos hablando de la bendita crisis, ¿no? Porque mientras hablamos de crisis, nosotros vamos funcionando y vamos haciendo cosas, ¿no? Yo creo que esto también hay que valorarlo en positivo, ¿no? Esta capacidad de readaptarse de la cerámica cada vez con cosas nuevas, incluso a veces inimaginables, ¿no? Yo siempre digo, ¿quién no tendría que decir que los astronautas vuelven vivos a la Tierra gracias a la cerámica? Caray, que somos muy útiles, ¿no? Sin la cerámica las naves no entrarían en la atmósfera, ¿no? Entonces, bueno, o que muchas prótesis se están haciendo en cerámica, ¿no? Y dices, ¿quién lo iba a decir hace, yo qué sé, ya no digo muchos años, pero 30, 40 años que la cerámica iba a servir también para eso, ¿no? O el tema de la alta gastronomía, como el tema de la cerámica utilitaria, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas vías. Y a mí me gustaría, a partir de eso, hablar un poco del futuro y, si puede ser, el sentido optimista, ¿no? O sea, ver qué oportunidades nos ha abierto todo esto de la pandemia. Y también pensar un poco, tú lo decías antes, Toño, el error de quizás meter todos los huevos en el mismo cesto. Es decir, muchos talleres eran tan dependientes de un único tipo de cliente que en el momento en que este cliente, por razones, en este caso la pandemia, pero podría haber otras razones, falla, ¿qué pasa con todo este sector, ¿no? Y yo, por ejemplo, que estoy cerca de Barcelona, os puedo decir que conozco talleres que tuvieron que cerrar las puertas, como decís vosotros, porque el teléfono dejó de sonar. Dejó de sonar porque de golpe y porrazo cerraron todas las tiendas de Barcelona y de golpe y porrazo dejó de venir cualquier turista. Yo he visto escenas en Barcelona que solo las he visto en Barcelona porque había tanta dependencia de este turismo internacional que esto al final se ha visto que era un error garrafal apostar solo por este tipo de cliente, ¿no? Entonces, yo creo que quizás todos hemos tenido que hacer reflexiones sobre qué errores no debemos de cometer de nuevo y qué oportunidades nos da eso, desde internacionalizarnos más, los canales de venta online, buscar otro tipo de producto dentro de la cerámica que nos permitiera, pues, digamos, tener clientes que no fueran solo dependientes del turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a hacer la misma ronda, pero aquí si queréis vosotros intervenir libremente, pues adelante. Yo empezaría por María Jesús, que además María Jesús nos ha dicho que a la 1 tiene un compromiso que no puede eludir y por lo tanto unos minutos antes de la 1 nos tendrá que dejar. Por lo tanto, María Jesús, empezamos contigo por si luego ya te tienes que ir, pues que ya hayas podido expresarte en esta nueva visión de qué oportunidades en el fondo tenemos a partir de ahora. Bueno, la verdad es que un poco de lo que hablaba y me lo habéis corroborado todos, ¿no? La innovación, el diseño, el dejar el souvenir, como bien decía Pau. Bueno, lo del centro de Albaicín, yo, Antonio, quiero que vengas a Talavera y me lo cuentes. Te lo digo porque es verdad, aquí tenemos un centro también de la cerámica y el vidrio que se ha hecho con la Junta de Comunidades en Talavera, pero creo que tenemos mucho que aprender de lo que estáis haciendo vosotros. Me ha llamado muchísimo la atención el cómo también lo queréis meter en la universidad, bueno, no sé, sorprendida de la capacidad de resistencia que tenéis, tanto Pau como Toño. Me he estado metiendo mientras hablabais en las páginas de cada uno en Facebook para ver lo que hacéis, porque yo lo desconocía totalmente, ¿no? Entonces, creo que estas charlas que estamos teniendo son muy enriquecedoras, porque cada uno en nuestro municipio está haciendo cosas diferentes, pero al final cada uno aporta algo muy bueno, ¿no? Y creo, Oriol, que a lo mejor en la asociación, no sé si se ha hecho hasta ahora, ¿no? Porque yo soy nueva en este mandato y hemos tenido 1 año y medio fuera, pero sí que habría que crear mesas de ponencia en la que cada uno explicara lo que está haciendo y enriquecer a los diferentes municipios. Porque yo de lo poquito que voy a estar y de lo que me voy a quedar, he estado viendo lo que hacéis y es impresionante. Entonces, de verdad que admirada y reconocido, ¿no? Y el unir, como decía, el diseño con la artesanía, el decir que cada pieza es única, como bien decía Pau. Yo digo que la cerámica tiene alma. Yo lo tengo clarísimo. Y más con la declaración de la técnica
de la cerámica en Talavera y en Puente, cada pieza es diferente. Yo, como vosotros, veo cómo se hace. La gente se piensa cuando ve allí la pieza terminada, pero todo el proceso que hay detrás, cuando una persona llega al taller, dice, ¿y esto es? Lo aprecia de una forma totalmente diferente. Con lo cual, de verdad que, bueno, agradecida. Y quiero más charlas de estas, Oriol. Son muy enriquecedoras, de verdad. Así que gracias a todos y contactaré con vosotros porque me ha parecido súper interesante. Gracias, de verdad. Gracias, María. Bien, pues muchas gracias por esta intervención tuya, María Jesús. Creo que todos estamos de acuerdo en que siempre es mejor cooperar que competir. O sea, aquí debemos ser sinceros y yo siempre he dicho que el enemigo del alfarero Juan no es el alfarero Pepe. Lo siento, pero este es un concepto totalmente equivocado. Dejémonos ya de estas patrañas porque realmente creo que el enemigo lo tenemos y lo tenemos muy lejos, gracias a 10.000 kilómetros de distancia, pero también es cierto, y como decía Pau antes, que la cerámica es una cosa cultural. Y, o sea, mirad, competir con los chinos es un mal asunto. Siempre van a ganar ellos, porque si no van a ser los chinos, van a ser otros, los que van a producir en masa y muy barato. Intentar hacer la competencia a este nivel, y yo lo he visto en ciudades españolas, donde su principal elemento de ventaja era hacer lo que fuera. Cualquier cosa es igual con tal de hacerla más barato que el otro. Claro, aquí nunca vamos a ganar porque siempre vamos a tenerlas de perder. Con lo cual, además, pensad una cosa, los chinos por menos de 100.000 unidades no se meten. Entonces, no, porque la logística del transporte y de todo ya está, digamos, concebida de otra manera. Por lo tanto, vamos a ser honestos y, como hace Toño, como hace Pau, buscar aquel elemento que también es cultural, que es identitario, que nos identifique en una técnica, que nos identifique en unas formas, y a partir de aquí hacer de esto nuestro elemento competitivo. Y, oye, si los chinos importan 100.000 vasos, no sé qué y tal, si IKEA les compra todo a los vietnamitas porque tal, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que esto no tiene remedio. Intentar luchar como esto es como el pequeño tendero que intenta luchar contra las grandes superficies. Lo tiene perdido. Yo oí hace años que querían competir. ¿Cómo vas a competir con eso? Seguramente no es una buena idea. En cambio, estas experiencias que hemos estado oyendo sí que nos sitúan en el territorio, porque al final aquí hay unos nichos de mercado muy concretos que pueden ser desde la pieza utilitaria, identitaria, el souvenir bien hecho, puede ser cerámica y gastronomía, puede ser muchas otras cosas en que aquí las importaciones no van a contar nada. En cambio, para los ceramistas de aquí es un gran elemento en el que sí que podemos ser competitivos. Tenemos aquí bastante gente de Valencia que nos está siguiendo y yo creo que ellos también después en el turno de preguntas nos pueden hablar un poco de esto. Bueno, entonces, gracias María Jesús y Antonio, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo lo tenemos? Bueno, sí, antes empiezo con una premisa de partida, ¿no? Para hablar de los próximos retos que podemos tener. Evidentemente, como decía antes, para mí es una postura cómoda desde la Administración, pero creo que tenemos una responsabilidad muy grande desde las instituciones de ayudar a los productores a que el sector levante cabeza en una situación tras la pandemia. Es decir, nosotros ya, es decir, un estudio que hicimos durante la pandemia, con la universidad también conjuntamente, pues aparte de detectar lo de la cancelación de pedidos, feria cero, turismo cero, que la mayoría de los artesanos se estaban dedicando durante el tiempo que estuvimos confinados a repensar productos, pero una de las cosas que nos llamó la atención es que el 65%, por ejemplo, de las empresas artesanas no tenían página web, ¿no? Y entonces, claro, pues ya tenían un problema para acceder a un mundo fuera de su casa en el momento del confinamiento. Claro, todo eso fue lo que nos hizo repensar, como decíamos, el libro ese que vamos a lanzar de Repensar la Artesanía, porque intentamos ahí dar una clave, es decir, no estamos inventando nada nuevo. Ya en el 2010 se hablaba de muchas de las cuestiones que todavía hoy seguimos hablando como que son necesarias implantar en el sector artesanal, pero somos lentos, igual que potenciamos la artesanía lenta, el slow craft, pues también somos lentos a la hora de las administraciones de impulsar la capacidad o el impulso profesional del sector. Y yo creo que ahí tenemos que hacer nuestro mea culpa y tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario ahora más que nunca para que este sector pues tenga empuje, ¿no? Yo me iría a una serie de cuestiones comunes que creo que tenemos que debatir y buscar propuestas de mejora que ayuden al sector. La primera, evidentemente, tiene que ser la mejora de la competitividad.
Y para ello ya había hablado de algunas de las cosas que creo que es fundamental, como la realización de productos singulares. No podemos competir con esos que producen en masa, tenemos que hacer algo que nos diferencie no solo de los sectores industrializados, sino de otro tipo de producciones, incluso artesanales, que se están haciendo en otros territorios. Y entonces, en ese sentido, la singularidad y la excelencia a la hora de producir tiene que ser fundamental. Tenemos que mejorar la estrategia de comercialización. No se trata tanto hacia, a lo mejor muchas veces, pero hay que tener una página web. La página web puede que sea exclusivamente nuestro escaparate, el escaparate de nuestra tienda al mundo, pero a la hora de vender podemos utilizar otros mecanismos de venta, como pueden ser los marketplaces, o podemos otro tipo de plataformas que están ayudando y ayudan a productores, sobre todo pequeños. No olvidemos que ahora mismo un 70% de las empresas artesanas son de una persona, y si juntamos las que hay menos de 5, llegamos al 90% de las empresas artesanas, ¿no? Entonces, evidentemente, muchas veces el propio artesano tiene muchas dificultades de poder enfrentarse a un mundo tan grande como el global para poder ofrecer sus productos. Entonces, evidentemente, hay que buscar también estrategias, plataformas colectivas, sean ya de las que existen de forma comercial o porque colectivamente se juntan y crean sus propias plataformas de venta. Pero independientemente de eso, es importante que tengan ese escaparate virtual donde poder ofrecer su producto. Por tanto, lo primero que tengo que plantearnos es que tenemos que innovar en dos líneas, una de producto y otra de comunicación de nuestro producto. Nuestro producto también tenemos que intentar abaratar costes, y para abaratar costes también tenemos que ir abandonando ese romanticismo que muchas veces tenemos en la artesanía en cuanto al sistema productivo. Podemos incorporar nuevas tecnologías o herramientas o incluso maquinaria en las partes donde no se da valor añadido al producto, o por ejemplo, los devastados, en la fase inicial de la producción, que realmente lo que estamos haciendo es rentabilizar un periodo de tiempo que nos cuesta mucho tiempo en trabajo, en mano de obra, y que podemos abaratar costes, ¿no? Es por poner un ejemplo. Ahora, por ejemplo, ya se está trabajando en la impresión 3D en cerámica, o el tema del control numérico, por ejemplo, lo están usando muchos artesanos de escayola o de fabricación de instrumentos. Creo que hay que dar ese paso en lo que no nos da un valor añadido, pues intentar abaratar costes, ¿no? Y como decía, la comunicación no solo en esa página web. Por ejemplo, ahora hemos tenido en Barcelona las jornadas que ha hecho Artesanía de Cataluña sobre el turismo experiencial. Creo que es una gran oportunidad. Había hablado algo, creo que además lo ha nombrado primero y después Toño, el tema de que hay que abandonar el souvenir. El souvenir a corto plazo, una entrada de ingresos, pero evidentemente pasa una situación crítica como la que hemos vivido y nos lleva a que se acabe el turismo y por tanto no podemos competir. Y después también porque, vamos a ser realistas, los chinos son grandes copiadores y muchas veces al cliente le es difícil distinguir entre un producto artesano y un producto industrial chino cuando se lo encuentra además con un coste o un precio más barato en una tienda de souvenirs. Es decir, el turista muchas veces tiene esa dificultad. Entonces, lo que tenemos que enseñarle al turista es a diferenciar la artesanía, y la manera de diferenciarla puede ser el turismo experiencial, el convertir los talleres en auténticos escaparates de cómo se produce el relato, ¿no? Lo que tanto se habla ahora en la artesanía de que tenemos que construir un relato que sea atractivo para el cliente, de forma que encuentre esa singularidad también en el propio producto, y esa puede ser también que se visualice cómo se puede, qué significa que ese producto sea diferente. Se me ocurría esta mañana viniendo para acá, no sé, porque estaba hablando con una ceramista además de aquí de Granada, de que venía a esta charla, y hablando de cómo el recorrido que se hablaba en la jornada de Artesanía de Cataluña sobre cómo hacer los recorridos en el taller para si los clientes entran por una zona y tal. Y yo le decía, bueno, pues es que tu taller es muy pequeño, a lo mejor es tan sencillo como poner un QR en cada tipo de producto, que cuando tú con el móvil abres ese QR te aparece un vídeo de cómo produce ese producto, ya que no tiene espacio para poder hacer demostraciones en tu taller. Bueno, yo creo que la imaginación tiene que incorporarse a la hora de poder promocionar los productos. Evidentemente hay muchas fórmulas, el turismo experiencial es uno de ellos, y seguramente es un turismo de mucha más calidad, porque vinculamos la artesanía como destino turístico, ¿no? Es decir, no solo ya como un elemento más que te encuentras en el territorio cuando vas y te quieres llevar, sino que es parte. Eso lo llevan vendiendo hace muchos años los italianos. Por ejemplo, en Venecia comentaba al principio Oriol, ¿no?, con el tema de que si tú vas a Murano te enseñan cómo se hace y después la pieza de cristal vale 3 veces más que en la propia ciudad de Venecia, pero allí sí la pagas porque entiendes que se está haciendo de forma artesanal. Bueno, yo creo que ahí en España nos queda
bastante que aprender. Después hay otra de las otras cuestiones que llevamos también muchos años hablando de ellas, pero no llegamos a, por lo menos, a contarlas, ¿no? Sabemos que la artesanía es una actividad sostenible. La sostenibilidad puede ser una de parte de su ADN, mayoritariamente. También hay muchas artesanías que tienen que empezar a evitar las externalidades negativas que contaminan, ¿no? Porque todavía se utilizan muchos pigmentos, ceras, e incluso a la hora de fabricar o de producir maquinaria que son contaminantes, etc. Pero la sostenibilidad en general, y la cerámica, sabéis, podría llamarme si no me corregís, seguramente es decir, es una de las artesanías más sostenibles que puede haber en su producción, y ese relato tenemos que venderlo. Y ahora sabemos que tenemos como dos grandes líneas en las que internacionalmente nos dejamos de escuchar ese tipo de impactos. Los fondos Next Generation de la Unión Europea están incidiendo además en ese tipo de contenido, o también, por ejemplo, la Agenda 2030 del Gobierno, que es la sostenibilidad y el medio ambiente, el cambio climático, todas esas cuestiones. Llevamos más de 20 cumbres de cambio climático y cada una lleva su objetivo de desarrollo sostenible que inciden en todas estas cuestiones, de que tenemos que tender a productos que sean sostenibles. Y otra de las cuestiones es la transformación digital. La transformación digital, que ahora con la pandemia pues hemos visto, como decía antes, con tantas empresas que están alejadas del mundo digital, y hoy día, lo ha dicho también Pau, las redes sociales son fundamentales para dar a conocer nuestro producto, el poder vender por internet, todas estas cuestiones pues son fundamentales, están ahí esas herramientas, las están utilizando muchos tipos de productores, y la artesanía pues evidentemente debe de incorporarse masivamente. Como decía al principio, yo soy el primero que digo que la administración somos responsables en parte de hacer, porque nos llenamos, es decir, en todas las jornadas, seminarios, congresos que llevamos durante los últimos 20 años, hablamos de estas cuestiones, pero hay que hacer un esfuerzo en formación, en transformación digital y en sostenibilidad. Y después también hay que hacer políticas que fomenten o subvencionen la adaptación de talleres a este tipo de cuestiones. Creo que se están poniendo las pilas con la pandemia en general, la administración, pero después tenemos una serie de problemas que nos hemos encontrado y que creo que también son recurrentes en todos los foros de artesanía, como que las empresas, por ejemplo, artesanas, pues han tenido muchas dificultades para acceder a la ayuda por no tener un CENAE propio. Pues al final siempre volvemos a lo mismo, tienen que competir con otros sectores productivos a la hora de acogerse a la ayuda, y eso pues genera unas dificultades añadidas, incluso el no poder acceder a ellas, ¿no? Entonces creo que es una reivindicación histórica y hay que seguir peleando. Me consta que desde Oficio y Arte ya han presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para incidir en este tipo de cuestiones, y creo que es importante, lo de reducción del IVA al 10%, como también se ha planteado algunas de las cuestiones. Pero bueno, yo creo que las marcas de calidad, es que son tantas cosas las que por ejemplo, en Andalucía, para que os hagáis una idea, hasta hace un mes no teníamos marca de calidad artesanía de Andalucía, ¿no? Que ya se ha creado por fin, después de años reivindicando las asociaciones productivas. Pero al final, si nos damos cuenta, son cuestiones que llevan mucho tiempo, pero que tenemos ahora que dar Oriol. Sí, se nos acaba el tiempo. Acabo rápidamente. Vale. Y por último, lo que yo sí plantearía es que tenemos que mejorar la organización interna y externa del sector. Creo que falta tejido asociativo en España en la artesanía, y es muy importante todavía por el territorio. Creo que hace falta también externo. Si las comunidades autónomas tienen que mejorar los registros de artesanos, tienen que mejorar la organización que tienen en los diferentes territorios. Hay ahora mismo comunidades de primera y comunidades de segunda a la hora de trabajar con artesanos. Aquí tenemos un ejemplo como Castilla-La Mancha, que puede ser de las que están arriba, pero hay otras que todavía tienen mucho trabajo por hacer para poder ponerse en la misma posición. Y nada más. Gracias. Gracias, Antonio. La verdad es que ha sido una intervención muy interesante, porque además has abierto un montón de melones, desde el tema de las marcas de calidad, o sea, cuando hablábamos de estos productos que vienen de Oriente, claro, y que el turista no sabe distinguir, ¿no? Eso yo lo he visto muy claramente en reproducciones en Barcelona, de productos hechos en Barcelona con una calidad exquisita, y luego ver cómo subproductos asiáticos pues se vendían por menos de la mitad del precio, ¿no? Entonces yo creo que aquí sería que hacer... gracias, María Jesús, que te vaya bien. Dejo. Hasta otra. Lo siento. Como hemos gracias. dicho, adiós, María Jesús.
Bueno, Chao. vamos a seguir, aunque ella no esté, se nos está echando tiempo. No, simplemente comentaba que en este caso poner hecho en Barcelona ya podía dar al turista una pista de esto. Luego has hablado del tema de sostenibilidad, decir que hemos empezado ya en algunos municipios una campaña de más cerámica y menos plástico, para impulsar todo este tema de sostenibilidad, que este sería, como decía yo, otro melón que nos has abierto, que nos dará tiempo. Vamos a pasar la palabra a Pau y a Toño para que nos comenten esto, qué oportunidades tenemos de ahora adelante, y si pueden ser las intervenciones un poco breves, mejor, porque luego ya pasaríamos a preguntas del público. Adelante, Pau. Bueno, como has dicho, Oriol, Antonio ha tocado un montón de temas. Yo estaba aquí, no tengo folio para tomar notas, pero digo, "Buah, esto daría para hablar un par de horas o 3 solo con lo que está apuntando". En cuanto al tema de diseño, por ejemplo, desde nuestra experiencia, seguimos manteniendo muchas de las formas tradicionales, porque al final es una parte bastante importante del negocio. Pero claro, de todas esas formas tradicionales, muchas de ellas ya caducaron, ya no son útiles, o incluso la gente ya no la gente se tiene que representar un poco, identificarse con un producto tradicional, y entonces ya no se identifican con todos, nos vamos retirando, y pues, al mismo tiempo pues estamos viendo el diseño, viendo qué son las nuevas tendencias, y viendo qué tipo de formas, qué tipo de artículos podríamos ir metiendo y podemos ir fabricando. Y la verdad es que, por nuestra experiencia, es algo que está funcionando bien, porque tienes que acceder a un mercado. Evidentemente, el diseño no lo vas a vender en el mismo sitio que una pieza tradicional o que un souvenir. Tienes que abrir mercados, eso con todo lo que conlleva. Cuesta bastante, pero claro, meter todos los huevos en la misma cesta, como es la tercera vez creo que lo mencionamos hoy, es muy peligroso, es algo suicida y no lo puedes hacer, porque incluso sin querer meterlos casi se te meten, pero vamos, meterlos tú conscientemente es una imprudencia total. Después, en cuanto al turismo experiencial o turismo industrial, nosotros, que no lo había dicho antes, también tenemos algo en ese aspecto. Hace no sé si serán 3, 4 años, abrimos una web específica solo para turismo industrial. Entonces, nuestro taller es bastante grande, es una nave bastante grande, y entonces la hemos señalizado toda, hemos puesto puntos de interés numerados, y cuando vienen visitantes o compradores a la tienda, bueno, esto hace tiempo que no pasa, a ver si ahora de cara a junio lo volvemos a reabrir. Entonces les damos un plano, y en ese plano hay una pequeña explicación de cada parte del proceso de elaboración. Y como mencionabais antes lo del cristal de Murano, pues más o menos sería el mismo tema. Al final, la persona que entra da toda la vuelta, ve cómo trabajamos, ve todas las instalaciones, comprende, porque realmente el mundo de la cerámica nosotros estamos metidos, conocemos muy bien, pero para el profano esto es algo, lo más básico, como meter una pieza en el horno, lo desconoce. Entonces, cuando ven todo el trabajo que hay detrás, realmente llegan a la tienda y a veces incluso les parece que el producto es incluso barato, ¿no? Sin pasar por la visita, igual pensarían que no está bien, que el precio puede ser caro, pero después de comprender todo el proceso que lleva detrás de la pieza, ahí es donde se valora que este proceso, digamos, lo hemos dejado de hacer offline, pero seguimos haciéndolo online. Y también estamos ofreciendo talleres. Ofrecemos talleres y ofrecemos cursos. No tenemos ni mucho menos la cantidad de alumnos que tiene Toño, porque vamos, me ha impresionado que nos ha dicho que tenían 40 alumnos. Ni los tenemos, ni los podemos abarcar tampoco. Estamos más enfocados en algo más pequeño, pero vamos, sí que tenemos productos turísticos para que la gente, como en agosto está a 15 minutos prácticamente de la ciudad de Alicante, entonces abarcamos un radio bastante amplio de turismo de sol y playa, que en muchas ocasiones un pequeño porcentaje busca algo más que el relax del sol y playa, y se viene a dar una vuelta por la zona de Alicante interior, y ahí estamos nosotros pues ofreciendo talleres de torno alfarero, iniciaciones y tal, y la verdad es que tiene muy, muy, muy buena acogida. Decía Pau, el tema del acercamiento a la cerámica, el tema de las clases hace que sí que valore la gente
lo que hacemos y lo que cuesta hacerlo, sobre todo eso. En cuanto al diseño, creo que ahora mismo es una de las partes más importantes de los talleres, igual que la de la formación, pero ya hablo de la formación específica, como hacemos nosotros en el taller, que como muchos de nosotros no hemos podido salir a formarnos, yo hace ya tiempo que lo que hice es fijarme en algún artista que hacía alguna técnica que yo no era capaz de tocar, y lo que hago es traérmelo al taller y organizar cursos específicos entre 10 y 12 personas. Es otra manera también de formarnos y de abrir las puertas, porque cuanto más abrimos las puertas del taller, yo creo que más información nos entra. Todo lo contrario a lo que se ha hecho siempre aquí. Digo aquí, hablo en todo el país, porque así ha sido, ¿no? Bueno, lo mismo, ¿no? Ha habido tantos temas que tocar y tenemos tan poco tiempo que no sé, así voy a pasar por encima un poquito también del tema de la fabricación. Yo creo que nosotros estamos fuera de esas fabricaciones, como habláis, de China, tal. Tenemos una mala experiencia en este país con esas grandes fabricaciones que entre ellos se fueron comiendo poco a poco, e incluso algún alfarero se atrevió a meterse en ese lío, en esa fauna, ¿no? Y entonces unos a otros se fueron comiendo. Y yo siempre he huido de eso y he ido más a la pieza de autor, porque creo que nosotros no tenemos más capacidad que esa si queremos trabajar con la cabeza y las manos. O sea, no hay más. Y bueno, el taller, eso. Talleres como los nuestros creo que tienen que ser ahora los que van a empezar a funcionar, los que apostamos por 5 o 6 formas de vida y formas de hacer. Y bueno, la prueba, hablando del souvenir, yo souvenir no he hecho nunca, no porque en ningún momento lo he despreciado, pero yo creo que no ha sido lo mío nunca. Hemos ido educando a la gente a otro tipo de producto que hacemos y eso lo hemos ganado. O sea, notamos que las visitas a la alfarería es de gente que ama más la cerámica o que busca algo más especial, más íntimo o más exclusivo. Y creo que ese es uno de los caminos y el que más me gusta. De acuerdo, gracias Toño por esta intervención. Nos ha entrado mucha gente muy interesante que seguro que tienen cosas que aportarnos, desde Manuel Diestre, Toni Comella, a Ceramistas de Valencia. Vamos a abrir los micros a ver si ellos quieren intervenir y nos quieren hacer pues una aportación en ese sentido. También tenemos a David Rossell de la Bisbal, a Anca Ion, creo que está en el Vendrell, en fin, Mari Carmen Marco. Vale. Por tanto, si alguien quiere intervenir y nos quiere aportar su visión del tema, pues vamos a abrir los micrófonos. Oriol, mientras, ¿puedo? Sí, tanto. Sí, mira, mientras, es una parte que no hemos tocado, que tú sí que la has nombrado. Por ejemplo, ahora en mi taller estamos trabajando casi el 50% para alta cocina. Y ahí sí que entra mucho el diseño, y creo que es una parte muy importante ahora mismo de la alfarería o de cualquier taller alfarero que se pueda meter en esta historia, porque al final esta sí que la veo yo como la alfarería del 21. Hola, Maribel. Ese tipo. No sé, ¿entra por ahí alguien? Sí. Sí, Mari Carmen, no sé si quería intervenir. Mari Carmen Marco, desde Valencia, o Manises, no sé dónde estás. Hola, buenas tardes. Pues sí, estoy en Manises. Ábrete, si quieres, el vídeo para que te veamos. Es que me has bloqueado, Oriol. Bueno, ya no entonces, ábrete, si no... el vídeo. Vale. Sí, ahora. Hola a todos. Pues, hola. Hola, felicidades por este encuentro, por dar visibilidad a la cerámica y por defenderla. Y nosotros en AMPEC también no hemos parado, aunque ha habido este periodo tan extraño, hemos continuado haciendo exposiciones y que sí que estoy con lo que decía antes Antonio, que las asociaciones tenemos que estar trabajando en conjunto, que es muy interesante lo que hacemos y tenemos que estar ahí, continuar. Nada, no quiero decir nada más. Eso, que gracias. Bueno, pues muchas gracias, Mari Carmen. Es verdad, estás en AMPEC, la Asociación Nacional de Profesionales de la Cerámica. Y no sé si Manuel Diestre, por ejemplo, que lo tenemos aquí, que es uno de los que ha sufrido, podríamos decir, en carne propia la pandemia, porque
me ha contado en diversos momentos lo mal que lo han pasado, porque ellos hacen una obra de mucha calidad vinculada al souvenir, con un souvenir yo creo de mucha calidad, y cómo las imitaciones pues les han destrozado, y ya no hablemos pues lo que ha sido la bajada del turismo en Barcelona, ¿no? Bueno, nosotros como taller nos dedicamos sobre todo al regalo, al souvenir, ¿no? Y entonces, bueno, hemos vivido perfectamente hace unos 40 años sin ningún problema, pero claro, este año resulta, bueno, nosotros, para los que no nos conozcáis, somos Taller de Cerámica Sot y reproducimos todo el souvenir que corresponde a Gaudí, es decir, reproducimos el dragoncito del Parque Güell, la Casa Batlló y demás, ¿no? Y entonces nos hemos encontrado con esta situación de la pandemia, bueno, pues que en un año no hemos vendido ni un solo dragón, ¿no? Entonces hemos tenido que, bueno, en el taller éramos 3 socios y 9 personas, tuvimos que despedir con todo nuestro pesar a las 9 personas, y hemos quedado los 3 socios y esperamos para aguantar el taller como fuera, y esperamos de que, bueno, poder volver a contratar a la gente si esto se anima, ¿no? Otra cosa que quería añadir es que, estoy de acuerdo con Mercedes, que hemos de fomentar las asociaciones de artesanos, que es muy importante que estemos todos juntos y que defendamos nuestro oficio. Manel, déjame decirte una cosa. Tú, aparte de tu actividad como fabricante, digamos, de souvenirs vinculados al modernismo catalán, sobre todo, como has contado, también os dedicáis muchísimo a la restauración. Bueno, no, esto es lo que nos ha permitido subsistir. Es decir, gracias a la restauración hemos podido aguantar el taller este año y medio, porque claro, de souvenir no hemos vendido nada, como he dicho antes, ¿no? Entonces, gracias a la restauración hemos aguantado y esperamos aguantar hasta que la cosa se normalice un poco. De acuerdo, muchas gracias. Pues no sé si tenemos alguna... Perdona, Oriol, es que... Sí, ¿Puedo hablar? Sí, anda, no, es una cosa que me parece que es interesante que acaba de decir Manel, y es porque una de las cosas que no hemos hablado aquí es la diversificación también de actividades. Es decir, hemos hablado de la diversidad de productos, es decir, que no solo hacer un tipo de producto por si después pasa lo que ha pasado, que no te vean lo que hablaba antes, Pau, de lo de la cesta, pero sí es verdad que podemos hablar de que la ventaja es que la artesanía puede trabajar para otros subsectores productivos, como puede ser la restauración, como puede ser la industria. Hay muchas personas que están trabajando para la industria. Entonces, esto al final lo que nos lleva es a repensar también la actividad artesanal que nosotros desarrollamos, dónde podría tener cabida en otros sectores para ofrecer servicios. Y creo que podría ser también otro tema interesante, ¿no? Ahora sí, por supuesto que sí, claro que sí. Hay que diversificar porque, como hemos dicho, poner todo solo en un sector es peligroso. No sé si tenemos todavía aquí Toni Comella, lo veo por aquí. Él se ha especializado mucho, que esta es otra de las salidas importantes, en cerámica aplicada a la arquitectura contemporánea. Entonces, él trabaja por todo el mundo, ha hecho proyectos con los mejores arquitectos del mundo, desde Renzo Piano a todos los arquitectos españoles, ha hecho la cerámica de varios pabellones, ha trabajado en el Oceanario de Lisboa, y él, yo creo que ha hecho quizás lo contrario en este caso, en el sentido que se ha especializado mucho, pero su gran especialización también le ha otorgado muchos clientes precisamente de todo el mundo, porque su especialización es única en muchos campos. Mira, ahora le veo, Toni, si te abres el micro, Toni, podríamos oír tu opinión en cuanto a cómo has pasado tú la COVID, vuestro taller en Granollers, dedicado sobre todo a la cerámica aplicada a la arquitectura, pero también mucho en rehabilitación de edificios. Ahora lo tenemos. Toni, ¿cómo lo habéis vivido vosotros? Bueno, irregularmente, como todo el mundo. Perdonad, pero he estado conectado solamente a ratos porque estaba preparando cosas, porque la semana que viene tengo que estar fuera, y he estado conectado muy pocos ratos. Pero si me preguntáis cómo lo hemos pasado, pues ha sido un mal año, porque los proyectos se han retardado, y ahora es un mal año porque
los proyectos retardados, ahora todos son prisas. O sea que no se han perdido proyectos, afortunadamente, pero se han aplazado. Y entonces todo el mundo tiene prisa. Pero nos encontramos que también tiene prisa todos nuestros proveedores. O sea, es un tema un poco general, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la arquitectura, los clientes ahora tienen urgencia para terminar lo que habían previsto años antes. Pero nos encontramos que los proveedores también van saturados para suministrarnos a nosotros. Entonces es un poco un lío porque no te puedes programar de ninguna manera, ¿no? No puedes poner un orden a los proyectos tal como te han llegado y vas tapando agujeros como puedes. Creo que la semana próxima estás en Venecia, ¿no? En la Bienal Internacional. Sí, esto es lo que estaba preparando. Estoy en la Bienal de Venecia porque hemos participado para hacer cerámica para el pabellón de un arquitecto invitado en la Bienal. Y luego también estaba preparando, como tú sabes, Oriol, lo de Perugia, el proyecto Clay. Y por esto he estado medio conectado con vosotros, oyendo parcialmente lo que hablabais. Por otro lado, mi mundo es un poco distinto al vuestro, porque está más encaminado a la arquitectura que a la venta, digamos, de la artesanía más tradicional. Sí, gracias, pero también es un modelo de diversificación de la actividad artesana, que es buscar una especialización donde prácticamente nadie entra, ¿no? Entonces, al final lo que ha conseguido Comella es que arquitectos de todo el mundo, de Londres, de China, de Renzo Piano, Italia, etcétera, bueno, se dirijan de China no, porque me da miedo China, ¿eh? Ah, perdón, pensaba que estabas también trabajando allí. Pensaba que habías hecho algo en Shanghái. No, en Taiwán. En Taiwán, disculpad. Bueno, Taiwán se supone que es una parte de China. Pero arquitectos chinos no. Arquitectos chinos no, de acuerdo. No, el tema del idioma es muy difícil, eso ya lo sabemos. No, pero la diversificación en este sentido, ¿no? Que haces algo que no hace nadie más, ¿no? Entonces, aquí tú acabas siendo mucho el referente, y no a nivel solo nacional, sino, como es el caso de Comella, internacional. No sé si alguien más quiere intervenir, y si no, pues ya vamos a dar por acabado este debate, que yo creo que ha sido interesante, que ha dado mucho de sí, que ha abierto muchos temas que hoy no podemos tratar porque se trataba de ver las perspectivas después de la COVID, pero lógicamente, como ha dicho María Jesús, deberíamos de hacer sesiones monográficas sobre temas de sostenibilidad, sobre temas de canales de venta, sobre diversificación de producto, sobre ayudas. No hemos hablado, que quería hablar, se ha comentado un poquito solo, pero ¿os habéis sentido apoyados por la administración? ¿Os han dejado así de la mano de Dios y punto? Este era todo un tema nuevo sobre el que podíamos haber hablado largo y tendido. Sé que el tiempo tampoco daba para tanto, pero en todo caso, gracias a todos por intervenir, a los ponentes, sobre todo a María Jesús, que ya no está con nosotros, a Antonio Suárez del Centro Albaicín de Granada, a Pau Vicedo Mollá de Agost, de la Alfarería La Navà, a Toño Naharro, de la Alfarería Toño Naharro de La Rioja, de Navarrete, pero también Alma de Cántaro, y en este caso no es en un sentido peyorativo, sino que es absolutamente literal, la Alma de Cántaro. Gracias por estar aquí. Y bueno, yo, Oriol Calvo, en nombre de la Asociación Española de Historia de la Cerámica, decir muchísimas gracias, que todo el fin de semana están pasando cosas en cerámica, en este Hola Cerámica 2021. De una parte, todos los vídeos que se están emitiendo por YouTube y por Facebook, actividades presenciales que se están realizando en distintas ciudades, este diálogo, todas las fotos que podáis colgar durante todo el fin de semana en Instagram con el hashtag Hola Cerámica, que también es otra actividad que hemos estado haciendo. Y que, bueno, se trata de dinamizar la cerámica, de abrir la cerámica al público, de abrirnos más. Creo que Toño lo decía, a veces hemos estado muy ensimismados, nos va bien abrir puertas, abrir ventanas, conocer nuevas cosas y enriquecernos, porque todo esto nos enriquece. Pues nada, muchas gracias por participar y bueno, nos vemos pronto, espero, porque aquí hay muchas caras conocidas.
Adiós, buenos días y a disfrutar de la cerámica. Muchas gracias a todos. Vale. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.